Y ahora, de viva voz, la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la segunda comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sabiéndote una mujer sensible, antes de entrar al tema para el cual te hemos convocado, quisiera escuchar una opinión, senadora, sobre los hechos ocurridos allá en Niza, Francia, ya que además de tu sensibilidad, es precisamente el Senado de la República el que se ocupa de nuestra relación con el resto del mundo, con la política exterior. Pues te escuchamos. Sí, buenos días, Ricardo, me da gusto saludarte. Pues sí, mira, yo también, igual que todos, igual que tú, estamos conmocionados. La situación que está viviendo Francia es verdaderamente terrible. Lo acontecido el día de ayer en Niza es realmente impactante. Sabemos que ya hay buenos oficios diplomáticos por parte de México y de todo el mundo con Francia, y es verdaderamente deleznable que se utilicen este tipo de manifestaciones donde hay tantas familias, donde hay niñas, niños, y sin ninguna moral, la verdad, irse contra todas estas familias para asesinarlas por parte del terrorismo. Simplemente nos tiene que llamar la atención a que ponderemos siempre que debemos buscar soluciones que permitan que las diferencias en el mundo puedan usarse de otra manera los métodos de la política, qué sé yo, pero hoy el mundo está conmocionado con estas actitudes del Estado Islámico y francamente nos parece muy preocupante que no se respete a las familias, no se respete a niñas y niños, y nuestra solidaridad con el pueblo francés. Angélica, desde luego no se trata, senadora, de hacer comparaciones ni datos estadísticos, son fenómenos muy distintos, pero sin ser alarmistas, creo que tampoco podemos confiarnos y pensar que las ligas se pueden estirar todo el tiempo. Hace 3 semanas tuvimos 8 muertos y un centenar de heridos aquí por el desalojo de un bloqueo de maestros y de simpatizantes en Nochistlán. Insisto, sin ser alarmistas, alguien podría decir, Rocha está loco, está comparando dos fenómenos muy distintos. Sí, yo creo que son distintos en su naturaleza, pero tampoco podemos confiarnos en este país donde ya hemos tenido alzamientos, donde hemos tenido grupos extremos, guerrilleros, el seguir estirando la liga en eventos sociales. De ahí la importancia que tiene ahora este esfuerzo que se está haciendo en el Senado con la disidencia de los maestros. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la vía para evitar que, insisto, las ligas se sigan estirando a riesgo de romperse? Yo coincido contigo, efectivamente, que la parte dura inclusive de ambas partes, puede estar ganando terreno. En ese sentido, creo que de quien tenemos que exigir prudencia para evitar que nos escuchen estas voces duras que efectivamente llevaron a una situación terrible. Por ejemplo, en el caso de Nochistlán, donde la población de Nochistlán son ahora las víctimas, porque lo que aconteció efectivamente tiene que llevarnos a reflexionar que hay que... Mira, a propósito de reflexión, ¿no? te pido un par de minutos para seguir, por favor. Estoy hablando con la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la segunda comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Nos decías, senadora, que acontecimientos como Nochistlán de hace 3 semanas nos obligan a la reflexión, y te quiero escuchar. ¿Reflexión en qué sentido? Sí, de tener mucho cuidado por parte de las instancias gubernamentales a caer en la provocación en primer lugar, pero tampoco a escuchar esas voces que pueden estar pidiendo más rigor en la respuesta del gobierno, que es una situación que puede llevar a no tener control de las fuerzas públicas, como aconteció en caso de Nochistlán. Siempre hay en estos grupos una parte en las discusiones, una parte que siempre plantea
cuestiones extremas, más duras. Y en ese sentido el ejemplo que pones de estirar la cuerda nos permite entender perfectamente bien que cuando se están imponiendo esas partes duras en las tensiones, en este caso de las contrapartes que están en disputa, el ejemplo de Nochistlán es claro, lo único que puede llevarnos es a situaciones incontrolables. Siempre hay que privilegiar la política y armarnos de paciencia y escuchar. Y viene el caso, Ricardo, porque efectivamente hoy, en la tarde, en el marco de la segunda comisión, vamos a recibir en audiencia, porque así nos lo han solicitado los dirigentes de la CENTE. Y nosotros estamos obligados a insistir en escucharles, a insistir en abrir los espacios del diálogo y los espacios de la política, y en este caso del ámbito legislativo, para insistir en que ese es el camino que tenemos que seguir, porque no es correcto, no es bueno para el país que se estiren las cuerdas y que se puedan romper. Eso no nos lleva a ningún lugar. Senadora, ¿cuál puede ser el papel del Congreso en estos momentos para acercar las posiciones extremas de reforma a como dé lugar, o de derogación de reforma educativa también a como dé lugar? ¿Hay la posibilidad de que se pueda adecuar la reforma educativa sin perder el espíritu original de que sí, efectivamente, necesitamos renovar o reforzar la gran palanca que puede ser la educación para los años que vendrán en este país? Bueno, estamos ante un reto muy importante, porque yo estoy convencida que la reforma educativa es necesaria. Sí. Es lo que hemos decidido con la reforma constitucional y las leyes reglamentarias derivadas de esta reforma constitucional son necesarias. Me parece que también es comprensible, yo no coincido, sin embargo, en las resistencias que hay en ese ámbito. También estoy de acuerdo y coincido plenamente en quienes hacemos críticas de que todavía hace falta seguir profundizando en una verdadera reforma educativa que le sirva, que cambie el sistema educativo y sirva a lograr que las niñas y los niños de nuestro país, sobre todo, Ricardo, los más pobres, los que no pueden sus padres, sus madres pagar una cuota mensual en una educación privada, sino son los niños y las niñas que no tienen otra alternativa más que ir a la educación pública, que hoy están siendo rehenes también de esta situación. ¿Cómo se están resolviendo que las niñas y los niños hoy que terminen el ciclo escolar hayan cumplido con cada una de las etapas de este ciclo escolar? Bueno, tenemos que atenderlo, porque, insisto, son los más pobres, los más vulnerables, los más marginados. Los otros niños y niñas que van a la educación privada no tienen ningún problema, no son víctimas de este conflicto que hoy estamos viendo en las calles de nuestro país, y sobre todo cómo está impactando la vida cotidiana de muchos estados de nuestro país, sobre todo en parte del sureste. De tal manera que estando en este vericueto de esta confrontación, donde están los extremos cada vez llevando una situación terrible a todo el país, no es que solamente esté en el ámbito de la disputa gobierno, en este caso grupos magisteriales, sino que está impactando a todo el país, personas que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto, hoy están siendo afectadas en sus intereses, y eso hay que decirlo también de manera clara, que también son rehenes de toda esta situación. Sin embargo, en coherencia con lo que he dicho, tenemos que buscar soluciones desde la política, tenemos que instalar y armarnos de toda la paciencia para escuchar y buscar contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que haya soluciones desde la política para que el país transite hacia buscarlas y concretarlas y garantizar que haya paz, y también atender los reclamos que pueda haber desde la parte laboral de la CENTE. Bien, si te parece, senadora, hablamos el lunes o el martes para dar seguimiento a todo este esfuerzo
en materia de acercamiento y distensión. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Ricardo, y con mucho gusto atiendo a tu llamado y, por supuesto, a la preocupación tuya y de tu audiencia. Claro que sí. Gracias. Angélica de la Peña, presidenta de la segunda comisión de la Permanente del Congreso de la Unión.